solo un fichaje, no es simplemente un piloto que vuelve a la parrilla. Es un movimiento calculado, planeado entre bastidores mucho antes de que te enteraras. Y lo más irónico, cuando se materialice, la narrativa oficial sonará como un cuento de superación, un héroe que vuelve a casa. Pero detrás de ese cuento, hay una ingeniería política, económica y mediática que la mayoría prefiere ignorar. Sergio Pérez no es un nombre cualquiera en el paddock. Carga consigo una de las historias más complejas de la Fórmula 1 moderna. Un piloto que llegó a la cima, enfrentó la presión de ser compañero de un fenómeno como Max Verstappen, fue cuestionado, criticado, casi descartado, y ahora reaparece como una pieza clave en un tablero que pocos entienden. ¿Te das cuenta? No se trata de rendimiento puro. Se trata de influencia, conexiones y, sobre todo, de poder. El regreso de Pérez expone algo que la Fórmula 1 intenta mantener oculto: la estructura real de quien decide el destino de los pilotos. Y no es solo el jefe de equipo. Estamos hablando de patrocinadores multimillonarios, conglomerados globales, intereses geopolíticos e incluso la presión de mercados enteros. Pérez es, y siempre ha sido, más que un piloto. Es el puente de la Fórmula 1 hacia México, hacia América Latina, hacia un público y un dinero que la categoría no quiere perder. Y es por eso que este regreso, por más sorprendente que parezca, estaba escrito entre líneas desde hace meses. El mundo del deporte, al igual que la política y los negocios, no opera solo por mérito, opera por conveniencia. Y cuando un nombre como Pérez está disponible, no solo piensas en el tiempo por vuelta, piensas en el impacto en los mercados, en el efecto en los patrocinadores, en lo que significa para la imagen del equipo y de la propia Fórmula 1. ¿Sabes qué es lo peor? Te venderán la versión romántica, el guerrero que no se rindió, el profesional que supo esperar el momento adecuado. Y claro, parte de eso es verdad. Pérez es resiliente, tiene talento, ha conseguido victorias importantes. Pero esa no es la historia completa. La historia completa incluye reuniones en oficinas cerradas, cenas discretas con ejecutivos, intercambios de favores entre empresarios y jefes de equipo. Implica entender que, en la Fórmula 1, los contratos más importantes no se firman en el garaje, sino en salas donde el rugido de los motores nunca llega. ¿Recuerdas cuando Nico Hülkenberg estuvo años sin subir al podio y aún así permaneció en el radar de los equipos? ¿O cuando Fernando Alonso, después de años lejos de la cima, regresó a un equipo de punta? Eso no sucede por casualidad. Es el resultado de relaciones construidas, de estrategias de imagen, de negociaciones que van mucho más allá de lo que muestra la transmisión de televisión. Pérez está entrando en ese mismo juego, y la sorpresa que sientes ahora es fruto de un guión escrito para que sientas exactamente eso. Porque así es como se mantiene el control de la narrativa. Dejan que la información se filtre poco a poco, crean un suspense calculado, alimentan rumores para probar la reacción del público. Y cuando llega el anuncio, viene envuelto en el discurso perfecto. No solo estás presenciando un regreso, estás consumiendo un producto cuidadosamente empaquetado para emocionar y convencer. Pero hay un detalle que pocos perciben: este regreso no es solo sobre la carrera de Pérez. Es sobre el reposicionamiento de la Fórmula 1 en un momento de tensión política y económica global. Con la categoría expandiéndose cada vez más a mercados fuera de Europa, mantener a un ícono latino en la parrilla es una jugada estratégica. No se trata solo de un coche más rápido. Se trata de asegurar que millones de espectadores mantengan sus televisores encendidos. Se trata de vender entradas en México, en Estados Unidos, en Brasil. Se trata de mantener vivos los acuerdos comerciales. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Cuando un piloto se vuelve tan valioso para la imagen y para el mercado como para el rendimiento en pista, gana algo raro: influencia. Y la influencia, en la Fórmula 1, es una moneda peligrosa. Con ella, puedes negociar más alto, exigir más, moldear decisiones. Pero también puedes atraer enemigos. Enemigos que no atacan directamente, sino que socavan tu posición con rumores, presiones internas, decisiones de equipo que parecen técnicas, pero que llevan política pura. ¿Te das cuenta de cómo el regreso de Pérez es, en realidad, un microcosmos de algo mucho más grande? Es el reflejo de cómo funcionan los sistemas poderosos. Cuando una pieza es demasiado valiosa para ser descartada, siempre encuentra un camino de vuelta al juego. Pero el precio de ese regreso es la lealtad. Y en la Fórmula 1, la lealtad no es una cuestión de amistad. Es una cuestión de alineación de intereses. Lo que sucederá cuando Pérez regrese no es solo otro capítulo deportivo. Es una reafirmación de que, en la cima del automovilismo,
Nada es completamente sobre velocidad o talento. Es sobre a quién conoces, qué puertas puedes abrir, qué cifras puedes traer. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver cada fichaje bajo una nueva luz. Pero, como siempre, la verdadera pregunta no está en el anuncio oficial. Está en lo que no se dijo. ¿Qué acuerdos se cerraron para que esto sucediera? ¿Quién tuvo que perder para que Pérez ganara? ¿Y qué tendrá que hacer o dejar de hacer para mantener esta nueva posición? La historia que llega a los periódicos es limpia, inspiradora, fácil de vender. Pero la historia real está hecha de negociaciones entre bastidores, de intercambios que nunca serán admitidos, de decisiones que moldean no solo la carrera de un hombre, sino el rumbo de toda una categoría. Y si crees que esto es una exageración, es porque quieren que pienses así. Al final, el regreso de Sergio Pérez no es solo sobre un piloto que vuelve a un cockpit. Es sobre cómo, en el mundo real, y no solo en la Fórmula 1, el juego nunca es solo lo que parece. Y si no entiendes las reglas invisibles, ni siquiera te das cuenta de cuando ya ha sido jugado. La pregunta que queda es simple. Cuando el semáforo se apague y Pérez se alinee de nuevo en la parrilla, ¿estará realmente de vuelta para correr? ¿O para jugar el juego que siempre se ha estado jugando por encima de nuestras cabezas? Y quizás, esa sea la única carrera que no puede...